Buenas tardes. Siguiendo con el tema tan importante que es Venezuela en estos momentos, quisiera hacer algunas reflexiones adicionales a lo que ya he dicho y de todo lo que se está diciendo de múltiples, de múltiples perspectivas. Ahora, de la perspectiva del progresismo, del socialismo, del humanismo, son las menos difundidas. Nos encontramos en esta oportunidad en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Sudamérica, con un enorme problema con respecto a la posible intervención de, del imperio norteamericano en Venezuela. Y cómo se producirá este desenlace que viene siendo anunciado con la posible intervención de las fuerzas de Estados Unidos en forma directa. Ahora, eso es una hipótesis que por el momento no creo que se vaya a concretar. Estados Unidos ha tomado una estrategia desde que comenzó la revolución bolivariana con Chávez, la revolución de un gobierno socialista con una economía capitalista. Ya también le he dicho que en el fondo es y fue un sistema que quería cambiar el statu quo y hacer una distribución, una justicia social y tal vez algo parecido a la democracia nórdica, así con elementos de ese tipo. Pero en este caso, en Venezuela, se da con características especiales, teniendo en cuenta que la mitad de la población de Venezuela es de origen mixto, digamos, con lo que los norteamericanos le dirían el brown people. Y hay un conflicto étnico-social, político y económico involucrado en todo esto. Desde el punto de vista interno de Venezuela, fueron 18 años en los cuales, 20 años, en los cuales el gobierno revolucionario en el sentido de que quebró con el statu quo, que impera básicamente en todo el hemisferio. Los otros dos países que quebraron con el statu quo fue Cuba y Nicaragua. Y después hubo intentos, pero muchísimo más suaves, con gobiernos así llamados progresistas, con el gobierno de Lula en Brasil, Correa en Ecuador. Entonces, este es el gran conflicto. Hay el conflicto interno de la sociedad venezolana y el conflicto externo con los Estados Unidos, que no va a consentir que en la zona se le dispute su hegemonía. Por razones históricas muy especiales, Cuba pudo conseguir mantener su independencia con un esfuerzo
enorme de su población, y obviamente dirigido por una persona con un líder excepcional como fue Fidel Castro, y con también sus acompañantes. Pero se necesita pueblo que acompañe, y el pueblo cubano acompañó. Hago esta pequeña digresión para presentar esto en un contexto más amplio, el tema de Venezuela. Estados Unidos intentó, y la minoría dominante de Venezuela intentaron permanentemente derrocar al gobierno progresista, que sin duda cometió grandes errores, pero trató de hacer un cambio estructural de la sociedad. Consiguió probablemente un cambio político y ciertamente un cambio social, pero no consiguió profundizar las condiciones para una sociedad de tipo socialista. Las noticias son bien conocidas. Ahora hay el gobierno el títere que puso el gobierno norteamericano, y con algo que es inaudito para las relaciones internacionales, pero bueno, estos son los hechos. Estados Unidos reconoce a una persona autoproclamada presidente, y son muchísimos aspectos de carácter jurídico, pero acá en el fondo de la cuestión es estratégico, político y estratégico. Si tomamos Venezuela, que está en el área norte del continente sudamericano, bordeando todo América Central, el Caribe, y que tiene como vecino a Colombia, un país dominado por sus élites, que es con un gobierno de extrema derecha, alineado absolutamente con Estados Unidos, y también muy interesado en derrocar al gobierno progresista de Venezuela. Así están las cosas, y la amenaza de Estados Unidos es permanente, violando todas las normas que establecen las Naciones Unidas. Pero esto en cierta forma es irrelevante, porque nos demuestra que las relaciones internacionales están basadas en el ejercicio de la fuerza y en el ejercicio del poder. Y el aspecto jurídico internacional es de carácter secundario, tal cual se ha visto en lo que va del siglo, en las invasiones que hizo Estados Unidos en Irak, 2 veces. En la segunda vez una invasión completa y una destrucción generalizada, y la destrucción de Siria, y el intento la destrucción de Libia con Muammar Gaddafi, y el intento de la destabilización para completar su dominio en el área de Medio Oriente, que es obviamente Siria. Ahora, la situación de Venezuela es muy delicada, porque Estados Unidos aumenta la presión permanentemente con Obama, empezando con Obama, que lo declaró que Venezuela era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, para poder ponerle sanciones.
y así viene incrementándose las presiones, sancionándola económicamente y últimamente con un bloqueo económico y con una expropiación de los bienes de Venezuela. Las maniobras de Estados Unidos es intentar desestabilizar el frente interno, que se fracturen las Fuerzas Armadas y generar una rebelión que le permita a Estados Unidos tener el control de Venezuela y obviamente el control del petróleo y de los otros minerales importantes que tiene Venezuela. No olvidemos que Venezuela es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo. El tema, la incógnita es cómo se va a producir este desenlace. El gobierno de Venezuela apuesta y la política de Venezuela es hablar permanentemente de la paz para no ser acusados de los desestabilizadores de la paz. Y tiene los representantes diplomáticos del primer nivel en las Naciones Unidas y el ministro de Relaciones Exteriores, un joven brillante también de la República de Venezuela, que defienden con la palabra en forma excelente la posición venezolana. Sin embargo, lo que cuentan lamentablemente son los hechos. Y las tensiones que se le están generando son muy importantes en la frontera con Colombia, con un intento de la supuesta ayuda humanitaria y después vendrá el bombardeo humanitario como pasó en Libia. Estados Unidos, el interés de Estados Unidos es a cualquier costo, ya lo está demostrando. Por el momento ha sido a un bajo costo para los Estados Unidos, será un alto costo para el pueblo de Venezuela, porque si esto no se puede manejar, Venezuela está, si bien está apoyada en cierta forma, el apoyo que tiene, que sería Rusia y China, que son los antagonistas de Estados Unidos. Sin embargo, la posición de China, si bien tiene grandes inversiones en Venezuela, dista mucho de poder materializarse en forma concreta. Todo lo que puede hacer China es vetar en las Naciones Unidas si es que Estados Unidos propone una acción con el consentimiento de las Naciones Unidas, pero para la cúpula dominante en Estados Unidos, que es Trump, que no cree en las Naciones Unidas, Bolton, que tampoco cree, y Pompeo, que fue director de la CIA, tampoco. O sea, yo creo que los tiene sin cuidado. El día que crean que llegó el momento de actuar, lo van a hacer. Naciones Unidas o no Naciones Unidas. Así que el veto posible de China o de Rusia lamentablemente sería irrelevante. Y en estos momentos en la última década lo que predomina es la lucha de un tipo de guerra híbrida. Y es psicológica, es cibernética, es de los medios y es de movilizar, siguiendo una teoría de Sharp Jean,
que habló de los movimientos no violentos. Sobre esto quisiera hablar. Sin duda alguna de que la época de las tomas de poder en forma violenta por los pueblos, o sea, en la forma de guerrilla, pasó. Y lo que se impone es movilizar a la gran masa de población eh, en forma permanente para crear un sentido de inestabilidad. Ahora esto puede ser positivo o negativo, depende quién lo use. Este tipo de acciones lo ha adoptado la doctrina de cambio de régimen en Estados Unidos eh, con, con resultados positivos. Juan Guaidó eh, fue asesorado por un grupo que se inició en Yugoslavia, OPPOR, que quiere decir resistencia. Este grupo que eran jóvenes en su momento, allá por la década del 90, cuando para fines del 90, cuando derrocaron a Milosevic, eh, fueron entrenados por Estados Unidos, que ya venía con experiencia de cambio de regímenes a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces lo aplicaron en Europa, lo aplicaron también cuando pudieron en Asia Central. Y en el norte de África aprovecharon también la así llamada primavera árabe para mover y cambiar gobiernos. Eso podría ser también en base de otros comentarios. En la actualidad, la intriga, la pregunta es cómo se van a desarrollar los acontecimientos. La situación de Venezuela es muy difícil. Estados Unidos era el 50% de su exportación de petróleo, a quienes últimamente le estaba enviando 500.000 barriles diarios. Ahora, ¿pueden esos 500.000 barriles diarios que no le enviará a Estados Unidos porque no se lo va a pagar, se lo va a pagar a la persona que ellos dicen que es el presidente, casi inaudito para lo que es el siglo XXI? Y podrá absorber la India, que es un comprador importante, y China, esta cantidad de petróleo rápidamente, porque Venezuela tiene bloqueado prácticamente sus actividades comerciales y financieras. Y esto puede traer más desestabilización en Venezuela, desestabilización política por la carencia de bienes, tanto para la salud como para la alimentación. Acá cabría hacerlo, obviamente, una crítica al gobierno tanto de Chávez como de Maduro, porque no ahondaron la experiencia de tipo socialista y se imponía, obviamente, tomar el control de la banca por nacionalización o por expropiación y tomar el control de los medios de comunicación. Para hacer una experiencia de tipo socialista, sino lo que se propusieron llevó a esta circunstancia, que el mismo pueblo está en una situación muy delicada, porque por la carencia
de alimentos y en cantidad suficiente. Hay, pero no para todo el mundo. O sea, si no, ¿cómo podemos explicarnos que 1 millón de venezolanos o más, o aún en que fueran menos de 1 millón, pero las cifras exactas no se saben? Creo que se habla entre 1 y 2 millones, que es una cifra enorme para una población de 30 millones. Entonces, Venezuela está en una encrucijada y si bien tiene un cierto apoyo, Venezuela está sola a merced de, del imperio norteamericano. Y Venezuela, como no tiene, como Corea del Norte, que no tiene armamento atómico, es vulnerable. La lección que recibimos es que aquellos países que se pueden defender con armas nucleares no son invadidos. Entonces la reflexión sería, si todos hubieran desarrollado sus armas nucleares, ¿viviríamos en un mundo más pacífico o no? ¿O ya hubiéramos volado todo por los aires? Nunca se sabe. El tema está de que, y esto ya es una cuestión antropológica, ¿cuáles son los responsables? ¿Cuáles son los países responsables? ¿Cuáles son las personas responsables? El Estado de Israel tiene 200, 300 artefactos nucleares con los medios para poder proyectarlos con con una triada y con cohetes Jericho que llegan hasta 5.000 kilómetros, tiene muchos. Entonces, y amenaza a Irán, que Irán no tiene armas nucleares. Si Irán tuviera armas nucleares, el Estado de Israel no lo amenazaría. Entonces, estamos en un mundo donde la situación asimétrica es terrible y eso hace de que los líderes de los pueblos amenacen y ataquen a otros pueblos que no se pueden defender. Es una cuestión de pueblos contra pueblos y estamos en un mundo supuestamente desarrollado, pero estamos en un mundo muy, muy primitivo. Eh, y bueno, así están las cosas y en los próximos semanas, tal vez meses, no sé, no me atrevo a poner fecha, pero esta situación es muy difícil y probablemente intenten ir a fondo, una estocada a fondo, cuando crean que están en situación de hacerlo. Venezuela tiene los elementos en la actualidad y el tema es que si se resisten, es un pueblo que no se va a entregar así tan fácilmente. Sin embargo, eh, podrá resistir en el tiempo. Armas hay diseminadas por todo el país, que es probablemente lo que los frene con las experiencias que han tenido en Irak, que las armas del ejército iraquí pasaron a manos de la población, de tanto los suníes como los chiíes, y la caja de Pandora que se abrió ahí y que llevó años y años y todavía no está reconstruido el país. El país quedó destrozado con 1 millón de muertos. Eh, eh, ¿Podrá suceder algo así en esta región? Los gobiernos de extrema derecha, que no tienen gran empatía con sus pueblos, no, porque representan a la minoría y sabemos que las sociedades están entre una minoría y una mayoría, y en intermedio está esa así llamada clase media, que yo hablé sobre eso, eh, clasificándola
tiempo histórico como la esquizogénesis del proletariado, que ya es un tema también un poquito más amplio, pero que evidentemente siempre están con la derecha o la extrema derecha en líneas generales. Y cuando eso se combina también a través de lineamientos étnicos culturales, como el caso de Venezuela, lo hace más evidente. Eh, en este caso, hay que apoyar la soberanía de los pueblos, pero los gobiernos y aquellos gobiernos que pretenden ser socialistas tienen mucho que aprender de todas de estas lecciones. Y el mundo sigue andando, estas son las situaciones que tenemos en la actualidad. Y ya las próximas semanas veremos cómo se va desarrollando este drama, que sin lugar a dudas es un drama especialmente para los más débiles, como pasa siempre en todas las sociedades. Los que pagan los platos rotos son las personas en situación de debilidad económica. Y, en fin, por hoy dejo esta charla en este lugar. Muchas gracias.